Zenide maiteok, Garizumako aldi honetan, bihotza prestatzen aritu gara penitentziaz eta maitasun ekintzez. Hurbildugu Pasko jaia. Jaunaren Pasko misterioari, hau da, haren nekaldiaren eta piztueraren misterioari, Eliza osoarekin bat eginik hasiera emateko ospakizuna egitera bildu gara gaur. Misterio hori betetzeko sartu zen jauna Jerusalengo hiri santuan. Ospa dezagun beraz, fedez eta maitasunez, gu salbatzeko egin zuen sarrera horren oroitzapena, eta jarrai diezaiogun geure jaunari. Grazia lagundugula, haren gurutzean bat eginda, haren piztueran eta bizian ere bat egin dezagun. Gaur gainera, Gipuzkoako eliza guztietan, Karitasek gogora ekartzen dizkiogun behartzuen premiak gogoan izango ditugu, eta horretarako emango dugu gure diru laguntza eskuzabala. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Ongi etorriak zenideok, orain ekarri dituzuen erramuak bedeinkatuko ditugu, bendecimos ahora los ramos. Jainko algustidun beti erekoa, bedeinka itzazu erramu adar hauek, eta egizu Kristo erregeari, goraka eta kantari jarraitzen diogunok, haren bidez betiko Jerusalenera heldu gaitezela, errege bizi baidak gizaldi eta gizaldietan,
Jauna zuekin. Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. En aquel tiempo, la gran multitud de gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando: «Hosana bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Encontrando Jesús un pollino, montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí que viene tu rey sentado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las comprendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto estaba escrito acerca de él y que así lo habían hecho para con él. Auna que sana. Pues recordando ahora esa entrada de Jesús en Jerusalén, Jesucristo va a salvar al mundo, a Jerusalén. Esa Jerusalén es cada uno de nosotros, nuestra historia, nuestra vida. Jesucristo también quiere venir una vez más a esa Jerusalén de nuestras vidas, a ese corazón nuestro, a esa ciudad que habita en nosotros, en nuestros corazones, para salvarla, para rescatarla de toda tristeza, de todo pecado, de todo lo que nos rompe en la vida, ¿no? Pues acogemos a Jesucristo también nosotros aclamándole ahora, haciendo esta entrada, este año menos solemne, pero cantando: Él es nuestro Rey. Jesucristo da gure errege.
Egin dezagun otoitz. Jainko Algustidun beti erekoa, gizon emakume guztiei apaltasun bidea erakusteko, gure salbatzailea giza haragia harturik, gurutzean hiltzea nahi izan zenuen. Egizu arren arditzagula gogoan, haren ekaldiko irakaspenak, haren piztueran parte izan dezagun zurekin eta Espiritu Santuarekin batean. Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, Isaias profetaren liburutik. Jainko jaunak hitz egiteko trebatu nau, bihotz eroriei adore hitza esateko. Goiz erodit belarria ernarazten, ikasle onak bezala entzun dezadan. Jainko jaunak belarria ireki dit, eta nik ez diot aurka egin, ez atzera jo. Bizkarra eskaini nien jotzen indutenei. Masaila bizarretik tiratzen ari zitzaizkidanei. Ez nien aurpegia saiestu, irainei eta listuei. Jauna dut laguntzaile. Horregatik ez naiz kikildu. Horregatik gogortu dut aurpegia, arkaitza bezala. Bai dakit ez naizela lotsagarri geratuko. Jaunak esana. eskerrak zuri jauna. San Paulo apostoluak Filipotarrei. Kristo Jesusek, jangoikoaren izaena bereko izanik, ez zion gogorreutzi jangoikozko bere mailari. Bestela baizik, zegokion aintza utzi eta esklabu izaera hartu zuen, gizakien antzerako eginez.
eta gizaki bezala agertuz, apaldu egin zuen bere burua, menpeko eginez heriotzaraino, gurutzean hiltzatzeraino. Horregatik, denen gainetik goratu zuen Jainkoak, eta izen guztietan bikainena eman zion. Jesusen izenaren omenez, denen belaunak makur daitezen, zeruan, lurrean eta lurpean. Eta mingain guztiek aitor dezaten, Jesukristo dela jauna, Jainko aitaren aintzarako. Jaunak esana. Escuchamos ahora el relato de la Pasión en este Domingo de Ramos. Vamos a comenzarlo todos de pie, luego nos sentaremos porque es el relato largo de la Pasión y terminaremos de pie. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume, muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer. Pero Jesús replicó: dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio se hablará de lo que ha hecho para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo se alegraron y se prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo y en la casa donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Os podéis sentar si queréis. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Mientras estaba a la mesa comiendo, dijo Jesús: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Respondió:
Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis, como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándoseles un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por 3ª vez y les dice: Ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese es él. Prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele, le dice: Rabí. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo: Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, pues aún muchos daban falsos testimonios contra él. Los testimonios no concordaban y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré este templo edificado por manos humanas y en 3 días construiré otro no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta.
De nuevo le presentó el sumo sacerdote. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote. Ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y le dice: También tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato también los presentes decían a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que habláis. Y enseguida por segunda vez cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acosaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Ciriné, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose:
A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona Jesús clamó con voz potente. Eloí, Eloí, lema sabactaní. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó con una caña y le daba de beber, diciendo: Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de pie, hacemos ahora un momento de silencio en este momento en el que Cristo muere por nosotros. Sí. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, y José y Salomé, las cuales, cuando estaban en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó diciendo ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si había mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os podéis sentar un momento. Si me puedes cliquear más adelante, a ver si aparece una foto ahí en la pantalla. Bueno, poquitas cosas, porque el Evangelio ya ha sido largo. Hemos escuchado el momento de la pasión, el relato de la pasión que se escucha en este día, en este Domingo de Ramos. Jesucristo que entrega su vida por nosotros, Jesucristo que derrama su sangre por nosotros. Esa sangre de Cristo que ha sido derramada para nuestra salvación, para liberarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Él es nuestro Salvador y ha entregado su vida hasta la última gota de sangre, ¿no? Ya cuando estaba muerto en la cruz, recordar que cuando el soldado le atraviesa con una lanza por el costado, de su corazón brotan ya las últimas gotas, estaba muerto, pero brotan sus últimas gotas de sangre y agua, ¿no? Dice el Evangelio, ¿no? Y brota esa sangre, en esa sangre está el don del Espíritu Santo, el don de la nueva vida que Jesucristo nos trae. Hay una pequeña historia cortita con la que quiero terminar y no alargarme para entender un poquito este gran misterio. Si puedes pasar. Fijaros, contaba un médico que tenía un paciente de 5 años, una niña de 5 años. Tenía una enfermedad muy rara. Su sangre estaba enferma. No había ningún remedio en un principio. Entonces se le ocurrió que el único remedio era hacerle una transfusión de sangre. No encontraban una sangre que le sirviera. Pero se dieron cuenta de que tenía un hermano de 5 años, gemelo, que había pasado por la misma enfermedad y que tenía ya la sangre con anticuerpos. Entonces fueron a donde su hermano de 5 años y le dijeron: mira, tu hermanita está enferma, está a punto de morirse. Necesita tu sangre para poder vivir. Le vamos a dar tu sangre. ¿Nos permites que le demos tu sangre?
Aquel niño de 5 años, el hermano, se quedó pensando un momento y dijo, sí, darle mi sangre. Le hicieron la transfusión, le pusieron la sangre a su hermanita. Cuando al hacerle la transfusión su hermana ya empezó a recuperarse, a mejorar su color, el médico fue a donde el hermano y le dijo, mira, tu hermana ya está bien, ya se ha recuperado, ya tiene mejor color. Y aquel hermanico le dijo, qué bien, cuánto me alegro. Y al rato le dice al médico y le dijo al médico, ¿y yo ahora cuándo voy a morir? ¿Y yo ahora cuándo voy a morir? El médico ciertamente pues se dio cuenta de lo que había entendido y le dijo, no, no te preocupes, no vas a morir. Te hemos hecho una simple transfusión de sangre, te hemos quitado un poquito de sangre para dárselo a tu hermana, pero tú no vas a morir. Bueno, pues ciertamente, ¿no? Esto es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Cristo ha venido a este mundo y ha entregado su vida en la cruz. Puedes pasar las letras, puedes pasar hasta la imagen. Ahí, pasa atrás. Bueno, esta imagen, muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. No es la niña que os cuento, es otra niña, pero esta imagen también nos manifiesta un poquito la inocencia de los niños, ¿no? La inocencia de los niños que a nosotros nos ayuda también a entender y cómo vivir el misterio de la pasión del Señor. Podemos vivir la pasión estos días desde lejos, desde la indiferencia o desde, bueno, qué pobre hombre, está sufriendo mucho. No nos damos cuenta de que Cristo está sufriendo por ti, por mí. Él ha cargado con nuestros pecados. Esa cruz son nuestros pecados. Es tu vida, es tu historia, es tu sufrimiento, son tus pecados. Es lo que a ti muchas veces te duele. Bueno, pues Cristo ha cargado con ello. Tú puedes quedarte de lejos contemplando eso o ir como esa niña, ¿no? A cargar con esa cruz que es la de Cristo, pero que es la tuya. Ayudarle, como el cirineo, que al principio no quería cargar con la cruz, pero al final, pues no quería separarse de la cruz. Bueno, pues a esto estamos llamados. Cristo ha entregado su sangre por nosotros. Con esa sangre derramada, Él lo ha entregado todo. Esa sangre es la vida para nosotros. Es lo que nos libra a nosotros del pecado y de la muerte y nos da la vida eterna, porque en esa sangre está el Espíritu Santo, está su vida, está su amor. Pues vivamos este tiempo, ¿no? Este tiempo de Semana Santa, de Pascua, desde ahí. Que el Señor nos ayude a vivirlo desde ahí. Así sea. Eta aitortu dezagun orain gure sinismena. Sinisten det jauna, sinisten det jangoiko aita algustidun zerulurren egilea, sinisten detaren seme bakar Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Andre Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean galdua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jeitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainko aita algustidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten det Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera, betiko bizitza. Amen. Sinisten det jauna, Zenideok gurutzean aitari otoitz egin zion Jesus salbatzaileari eskadi ezaiogun gure alde eta gizaki guztien alde. Gurutzean bere erasotzaileen alde otoitz egin zuen jaunak, izan dezala erruki pekatu egin dutenentzat, eta adizkidetzearen bidetik eman diezaiela barkamena eta pakea, egigun otoitz.
daukat gogoa, jauna ene jainkoa. Que el Señor, que acogió al buen ladrón en el paraíso, nos conceda un corazón nuevo y nos acoja un día en su reino de paz. Roguemos al Señor. Zure egarriz daukat gogoa, gure jainkoa. Gurutzean bakardadearen tristura eta garrastasuna nositu zituen jaunak, izan dezala kupida gaxoekin, atzekabetuekin eta zapalduekin, eta gure bihotzak ere hoiei begira jar ditzan. Egigun otoitz. Zure egarriz daukat gogoa, jauna ene jainkoa. Por todos nosotros, para que en este camino cuaresmal nos dejemos renovar por Cristo y lleguemos iluminados a la celebración de la Pascua. Roguemos al Señor. Zure egarriz daukat gogoa, jauna gure jainkoa. Jainkoa algustidun beti erekoa, entzun zeure herri honen otoitzak eta egizu goza ditzagula Jesukristoren gurutzea intzatzuaren fruituak, errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Amén.
Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor. Jauna zuekin. Gora bilotzak. Ezkerrak jangoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta tunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ileskorrean parte izatea eman digun eguna, igandea alegia, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzainarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Izan gogoan, jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, eren egun hildako Fernando, eta baita ere gure zenide, Matilde, Joaquina, Andoni, Peio, Lourdes, Eugenia eta Francisco, Juan Cruz eta Sabina, Sabin, Mari Carmen eta Juan Mari. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Angoikoaren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe kantan dezagun. Gure aita zeruetan, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun honetako odila, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzen. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin.
Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak maiontara deituak. Jauna, ni ez nahi, Señor, zunere etxean sartzeko. Jaun hartu behar duenak egon dadila zutik bere tokian. Jaun hartze ondoren, Caritasen aldeko diru bilketa egingo da. Kristoren gorputza,
Egin dezagun otoitz. Zure misterio santua indar berriturik, otoizka gaituzu jauna, zure semearen eriotzari esker sinesten dugun bizibetea itxarotea eman diguzun bezala, emaguzuaren piztueraz bizi hori eskuratzea. Jesucristo gure jaunaren bitartez. El domingo de resurrección distribuiremos la comunión en las casas de los enfermos que la soliciten. Los interesados pueden apuntarse en la sacristía al final de la celebración. También deciros que tenéis horarios para la Semana Santa a la salida. Comentaros que el Jueves Santo por la mañana tenemos las confesiones de 9:30 a 12:30. Vamos a estar aquí John, Miguel Mari y yo. Y con la única novedad que no aparece en el horario. A las 11, esa mañana a las 11, haremos una pequeña celebración de preparación de la confesión, para el que queráis venir también a esa hora, y luego poder confesaros. También hay alguna guía así para poder confesarse, alguna hoja también que podéis coger en la salida. Y luego deciros que el domingo de Pascua tenemos 2 misas, a las 11 y a las 12:30. En las dos misas celebraremos lo que es el Resurrexit, que otros años se hace en la ermita de Ritoquieta, este año no se puede hacer, y lo vamos a hacer aquí en la parroquia. Lo haremos en las 2 misas, a las 11 y a las 12:30. También, si alguien quiere ser voluntario para llevar la anda de la Virgen o de Jesús, pues nos lo comunicáis, porque creo que en alguna de las misas todavía falta gente para ese servicio. Así que si alguien le hace ilusión y quiere, pues nos lo dice. Egun ona izan dezazuela eta jaso orain bedeinkapena. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.